Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? El 3 de agosto de 1914 era ya un hecho la Primera Guerra Mundial. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Edward Grey, se hallaba frente a su ventana de su despacho y veía sobre Londres el crepúsculo. Entonces pronunció unas palabras que se han hecho famosas. En toda Europa se apagan las luces. Puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas. Su predicción se cumplió. La guerra que entonces empezaba significó la muerte de la vieja Europa, el final de los viejos tiempos y el desmoronamiento definitivo de una concepción del mundo. Esta guerra, que tendría que haber puesto fin a las guerras, dio origen a nuevos enfrentamientos. El conflicto fue provocado en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, cuando el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, cayó víctima de un terrorista serbio. Pero como es natural, las causas de la guerra eran más profundas. Consistían fundamentalmente en tres antagonismos. 1. Alemania y Francia, en forma de una enemistad reactiva por la derrota francesa de 1871 y la pérdida de Alsacia-Lorena. 2. Entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria de la política colonial y del derrame maruno. 3. Entre Austria-Hungría y Rusia, por el dominio de los Balcanes. El conflicto militar, que comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia, el 28 de julio de 1914, se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea, cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Finalmente, pasó a ser una guerra mundial, en la que participaron 32 naciones, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, que lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. La causa inmediata del inicio de las hostilidades entre Austria-Hungría y Serbia fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono austrohúngaro, cometido en Sarajevo el 28 de junio de 1914 por Gavrilo Prim, un periodista serbio. No obstante, las causas profundas del conflicto remiten a la historia europea del siglo XIX, concretamente a las tendencias económicas y políticas que imperaron en Europa desde 1871, año en el que fue fundado el Segundo Imperio Alemán, y este estado emergió con una gran potencia. Entre 1914 y 1918 se desarrolló en Europa la mayor conflagración hasta entonces conocida, motivada por conflictos imperialistas entre las potencias europeas. La Gran Guerra, como se denominó originalmente a la Primera Guerra Mundial, implicó a toda la población de los estados contendientes, así como a la de sus colonias respectivas. Se puede decir entonces que el origen de la primera contienda mundial debe buscarse en la existencia de dos grandes bloques antagónicos: la Triple Alianza entre Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. Aunque su causa inmediata fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de julio de 1914. Viena, que consideraba con recelo el engrandecimiento de Serbia, se apresuró a ocuparla con magnicidio y exigió satisfacciones como preámbulo de su declaración de guerra el 28 de julio. Rusia, erigida en campeona de los países eslavos frente a Austria, proclamó la movilización general, mientras Alemania, que había dado seguridades a su aliada para una ayuda total en caso de conflicto con Rusia, envió un ultimátum a este país y otro a Francia como advertencia, y más tarde le declaró de guerra a ambos países. Por su parte, Inglaterra, que vacilaba en comprometerse con sus aliados, reaccionó al exigir a Alemania, a Bélgica, paso libre para sus tropas. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Fueron varios los enfrentamientos que sirvieron de preludio a la Primera Guerra Mundial,
Entre ellos se puede mencionar 1. La Guerra Franco-Prusiana. En 1870, Francia fue vencida por el ejército prusiano, disciplinado y bien armado, mandado por Moltke. Se completó la unidad de Alemania y los príncipes de muchos estados reconocieron como emperador a Guillermo. La derrota y las pérdidas territoriales colocaron a Francia en situaciones tirante con Alemania. 2. La Liga de los Tres Emperadores. 3. La Triple Alianza. En los Balcanes, el enfrentamiento de los intereses rusos y austriacos condujo en 1878 a la disolución de la Liga de los Tres Emperadores. 4. La Triple Entente. El nuevo emperador de Alemania, Guillermo II, destituyó a Bismarck y no renovó el tratado con Rusia, lo que aprovechó Francia, que estaba aislada, para aliarse con Rusia en 1894. 5. Las primeras descargas. El camino hacia la catástrofe de 1914 pasó por Marruecos y los Balcanes. En los Marruecos franceses intentaron hacerse valer los intereses comerciales alemanes. La consecuencia entre ellos fue la crisis de Agadir de 1911. La debilidad de Turquía llevó a sus amigos a la ruina. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Se puede puntualizar que las principales consecuencias de tan nefasta guerra fueron la muerte de más de 12 millones de personas, equivalente a casi la mitad de los habitantes de Venezuela, y varios millones de heridos, en su mayoría jóvenes, principalmente de Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido. Las pérdidas de materiales fueron enormes. Se supone que pasó los 180 millones de dólares en tan solo las 3 primeras semanas de la guerra. Los alemanes perdieron 600 hombres. El territorio de Turquía se redujo. El imperio austrohúngaro desapareció y dio lugar a 4 nuevos estados: Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. La Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremacía de las potencias de Europa y fortaleció la posición de los Estados Unidos y de Japón. En casi toda Europa, los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los edificios, etc., quedaron destruidos. Todas estas pérdidas ocasionaron una disminución de la producción industrial y agrícola. Las reservas de oro y las inversiones se redujeron. Toda Europa entró en una grave crisis económica. Personajes importantes. Durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, fueron muchas las personas que intervinieron activamente, tanto en los campos de batalla como en la planificación de las estrategias bélicas. A continuación se presentan algunos de estos personajes y sus principales acciones. 1. Archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona imperial austriaca, fue asesinado en la ciudad de Sarajevo, Bosnia. Austria restabilizó a Serbia del atentado y en el mes de julio le declaró la guerra. 2. Helmut von Moltke ejecutó un plan contra Francia y Rusia. 3. Erich von Falkenhayn, general alemán que hizo frente a la ofensiva anglo-francesa. 4. A.B. Samsonov y P.K. Rennenkampf, generales que derrotaron al ejército austriaco. 5. Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff derrotaron al ejército ruso en las batallas de Tannenberg. Ludendorff solicitó al gobierno un armisticio. 6. Guillermo II, emperador de Baviera, huyó a los Países Bajos por el levantamiento contra el rey. 7. Simuts, general que recibe el mando de las fuerzas aliadas que se encargarían de la invasión de África Oriental. 8.
Ferdinand Foch, general encargado de la coordinación de las operaciones aliadas en el último esfuerzo de los alemanes. 9. Philippe Pétain, general francés a quien fue confiada la defensa de Francia en el ataque realizado por Falkenhayn en su contra. 10. Laur Georgievich Kornilov, general de las fuerzas rusas que lucharon contra los alemanes. 11. Armando Díaz, general italiano que reemplazó al general Cardona. 12. Alejandro, era el hijo de Constantino, ejercía autoridad sobre la presencia del gobierno. 13. Rey Constantino, favoreció a los imperios centrales a pesar de su declarada neutralidad. 14. Eleuterio Venizelos, declaró la guerra a Alemania y Bulgaria el 3 de noviembre. Se convirtió en el presidente del gobierno el 12 de junio. 14. Abdullah Uzang, dirigió con su papá la rebelión de Iyad. Posteriormente es nombrado por los británicos el rey de Iyad. Conclusiones. Una vez culminada la presente investigación, se puede concluir que la Primera Guerra Mundial 1. Duró 4 años, 3 meses y 14 días con profundos cambios en el territorio europeo. 2. La guerra representó un coste de $186 millones para los países beligerantes. 3. Las bajas en los combates terrestres ascendieron a varios millones de personas pertenecientes a la población civil y que en algunos casos fallecieron indirectamente a causa de la contienda. 4. A pesar de que todas las naciones confiaban en que los acuerdos alcanzados después del conflicto restablecieran la paz mundial sobre unos bases estables, las condiciones impuestas promovieron un conflicto aún más destructivo. 5. La mayor parte de las potencias aliadas acudieron a la Conferencia de Versalles con la determinación de obtener indemnizaciones en concepto de reparaciones de guerra equivalentes al costo total de la misma, y de repartirse los territorios y posesiones de las naciones derrotadas según acuerdos secretos. 6. Durante las negociaciones de paz, el presidente Wilson insistió en que la Conferencia de Paz de París aceptara su programa completo organizado en 14 puntos, pero finalmente desistió de su propósito inicial y se centró en conseguir el apoyo de los aliados para la formación de la Sociedad de Naciones. 7. Las potencias vencedoras permitieron que se cumplieran ciertos términos establecidos en los tratados de